¿Alguna vez has tenido un sueño por el cual serías capaz de todo? Pues en mi caso, yo tenía el sueño de tener dinero para dejar de vivir en las condiciones en las que vivía. No me da pena decir que era ambiciosa, y eso me llevó a hacer cosas indebidas. Si te ha intrigado, déjame contarte toda la historia para que juntos vivamos con el miedo. Cuando cumplí 18 años de edad, me di cuenta de que la gente podía vivir de diferente manera a la mía, pues yo vivía en el cuartito de una vecindad junto con mi madre. Ahí habían personas de todo tipo, y si bien pude haber hecho amistad con jóvenes educadas y trabajadoras, me empecé a llevar con dos mujeres que se dedicaban a la vida galante. Yo supe de su oficio porque algunos muchachos de la vecindad comentaban que ellas se dedicaban a aquello. En las noches veía que salían muy bien arregladas y maquilladas. Pensaba que se veían hermosas, además de que podían conseguir dinero de manera fácil. Me fui ingeniando para acercarme a ellas. Al principio solo las saludaba, luego cruzaba palabras y después de un tiempo platicábamos durante horas. Mi madre no se daba cuenta porque ella limpiaba casas durante el día, así que llegaba muy tarde al cuarto, por lo que yo era libre para hacer lo que quisiera. Aquellas mujeres me trataban bien, platicábamos y a veces me contaban ciertas cosas, ya que a pesar de tener 18 años, mi físico aparentaba tener un poco más de edad. Un cierto día les pregunté si podía salir con ellas para ver cómo trabajaban. Bárbara, la que tenía el cabello más oscuro y largo, me dijo que no, que esos lugares no eran para mí, que yo estudiara. Mirtala, la de cabello corto y rubio, solo se rió y me dijo que yo era una mocosa tonta, que mejor hiciera otra cosa que me iba a asustar. Yo les dije que tenía curiosidad, pero Bárbara cortó de manera abrupta la plática, diciendo que mejor me quedara en mi casa y durmiera, ya que al día siguiente habían clases y tenía que asistir. Yo las observaba desde mi ventana cuando salían. A veces venía un taxi por ellas y otras noches unos carros lujosos. Realmente me impresionaba ver qué hermosas se veían y que el estar de fiesta les daba todo lo que ellas querían. Una noche me dijo mi madre que cuidaría a unos niños de una patrona, que regresaría hasta el día siguiente, por lo que dije en mis adentros que era mi oportunidad para seguir a mis dos vecinas extravagantes. Ellas salieron cerca de las 12 y cuando estaban a punto de subirse a un carro de lujo, me les acerqué de golpe. Les dije que quería ir con ellas. Bárbara me dijo que no, que regresara a la casa. Sin embargo, Mirtala dijo que no había tiempo para discutir y que tenían que llegar temprano, que me subiera al auto con ellas. Y el chofer no dijo nada, solo nos condujo a una gran casa en una colonia de personas con mucho dinero. Mientras estábamos a bordo, Bárbara me llamó la atención, que por qué hacía eso, que yo era una jovencita y que no debería estar haciendo este tipo de cosas. Yo la escuchaba, pero también veía que Mirtala sacaba de su bolsa negra un frasco de metal con licor en el interior. Le dio un buen trago e hizo una expresión de que estaba demasiado fuerte el líquido. Yo le pregunté si podía beber. Ella me lo dio en la mano, pero Bárbara me dijo que no lo bebiera. Al acercarnos al lugar, vi que era una gran mansión, por lo que me dio mucha curiosidad saber qué había en el interior.
pude observar que muchos hombres vestidos con trajes negros elegantes y mujeres con cuerpos esculturales asistían a ese sitio. Todas eran jóvenes, hermosas y finamente vestidas. Yo iba con mis pobres trapos que para mi economía eran las mejores. No me dio pena entrar. Ahí me dijo Bárbara que me fuera directo a la cocina, que me quedara hasta terminar la velada, que me buscaría para llevarme a casa. Fui caminando lentamente hasta llegar a unas puertas abatibles. Se podía ver que del otro lado había una cocina. Así que empujé una y entré. Vi a las meseras con unos lindos vestidos negros y cortos. Ellas se sorprendieron al verme y una chica de manera muy amable se me acercó. Me preguntó que qué estaba haciendo ahí. Yo le dije en resumen lo sucedido. Me dijo que pasara y me sentara al final de una mesa rectangular, que me daría algo de comer y que me quedara ahí sentada. Realmente obedecí como 1 hora y media más o menos, pero luego me dio curiosidad. Quise ver qué había afuera, así que caminé lentamente sin que nadie me viera. Al hacerlo podía sentir un olor como a madera quemada, hierbas y alcohol. Me acerqué sigilosamente y pude ver a través de unos cristales que los asistentes estaban formados en un círculo y que en el centro de aquel había una mujer. Tenía muchas joyas hermosas de color rojo, contrastando con su ropa negra. Empezó a decir algunas cosas que no entendí muy bien, y cuando quise acercarme para poder escuchar, alguien me tocó el hombro. Yo salté del susto. Era la mesera que me vio y me regañó, que no debería de estar viendo aquello y que mejor me fuera a la cocina. En esta ocasión sí la obedecí. Me fui a sentar donde me había dicho y después de un rato me quedé dormida. Cuando desperté ya estaba en el auto junto a Bárbara y Mirtala. Mi cabeza estaba sobre el regazo de la primera. Me acariciaba el cabello. Yo le pregunté si todo estaba bien. Ella me dijo que sí, que estábamos de regreso. Cuando volteé a ver a su compañera, ella dormía debido a su estado de embriaguez. Al día siguiente, cuando llegué de la escuela, vi que Bárbara estaba afuera lavando su terraza. Ella me llamó. Dijo que quería hablar conmigo. Me acerqué y le pregunté que qué era lo que deseaba. Me dijo que por nada de este mundo hiciera lo que hice la noche anterior, que si bien ella se dedicaba a esa vida, era por necesidad, que su madre estaba enferma y le enviaba dinero para ayudarla, que en cuanto pudiera regresaría a la universidad ya que estudiaba una licenciatura, que su vida era muy dura y que no deseaba que yo entrara a ese ambiente tan difícil. Realmente, al verla a la luz del día, notaba sus facciones cansadas, su piel lastimada por tanto maquillaje y arrugas en la frente, a pesar de que no tenía ni 25 años de edad. Sentí algo, creo que fue un cariño y agradecimiento, por lo que la abracé y le dije que seguiría sus consejos. En la escuela había un maestro, honestamente sentía una fuerte atracción por él. Además corrían los rumores que le gustaban las jovencitas. Decían las malas lenguas que enamoraba a una compañera. Pero yo pensé que como no estaba casado, no habría mucho problema. Mi mente torcida dijo que debía de meterme con él. Y si bien no era un hombre tan rico como los que vi la otra noche, lo era suficiente para mí, que podría ayudarme en casa y además me ayudaría a sacar algunas notas buenas. Una tarde, casi al salir de clases, me acerqué a él. Platicamos y le pregunté si no me podría dar clases particulares. Él me dijo que no tenía ningún problema en su materia. Sin embargo, me las ingenié para que me dijera que sí. Quedamos en que fuera a su casa esa misma tarde, la cual no estaba lejos de la mía.
Entré y nos sentamos en una silla de su comedor. Platicamos un rato y me dijo que vivía solo. Poco a poco empecé a insinuarme. Él me paró en seco, me dijo que no podía tener algo conmigo, que se sentía halagado pero que estaba en una relación y no quería lastimarme. Le dije que lo entendía perfectamente, por lo que le pedí me diera permiso para ir a su sanitario. Déjame decirte que sí creo en la brujería, en el karma y en que todo se regresa, pero yo estaba dispuesta a arriesgarme con tal de salir de donde venía. Revisé en su basurero y encontré un rastrillo usado, además de sus cabellos en el cepillo. Yo rápidamente los guardé en mi bolsa del pantalón y salí diciéndole que me tenía que ir, que le agradecía su ayuda. Caminando de regreso a casa pensaba que qué iba a hacer con aquello que había agarrado, que debería de buscar a una persona que pudiera hacer un amarre para que yo lograra que él se enamorara de mí. Indagando encontré a una mujer. Decían que hacía buenos amarres de amor, así que fui a verla y le llevé las cosas. Ella me dijo que cobraba cierta cantidad, pero cuando ya estuviéramos juntos. Así de confiada era la señora, por lo que pensé que cuando el maestro fuera mío, le pagaría el dinero. Al par de meses, logré enamorar al hombre. Él estaba loco por mí. Quería hasta casarse conmigo. Yo no quería, obviamente, pero lo que sí acepté fue irme con él a su departamento. Terminé la preparatoria y empecé la universidad. Él me la pagaba. Y si bien a veces teníamos muchos problemas, iba con la mujer que me hizo el amarre para que le diera un retoque, haciendo que las cosas volvieran a funcionar. Cuando estuve a mitad de la carrera, conocí a un hombre en una reunión. Él estaba recién graduado y su familia era de posición económica acomodada. Así que no me tardé mucho cuando empecé a meterme en su cama. Y claro, repetí lo que me funcionó. Me llevé cosas personales y fui con la bruja para que me diera un amarre, pero ahora con él. Al poco tiempo terminé con el maestro y me fui a vivir con aquel hombre. Me encantaba, me daba muy buena vida. Terminé la carrera y conseguí un trabajo estable. Ahí conocí al dueño de la compañía y era un hombre de unos 50 años de edad. Si bien no era muy guapo, su dinero lo hacía muy atractivo. Así que te imaginarás. Dejé a mi pareja a pesar que realmente sentía que tenía amor por él. Pensaba que podía seguir a su lado, pero mi ambición fue más fuerte. Así que le hice un buen amarre al dueño de la empresa y logré que dejara a su esposa y 2 hijos por mí. Él se separó como a los 8 meses de su mujer y nos fuimos a vivir juntos en un departamento de una colonia lujosa. Por fin, había conseguido todo lo que había soñado, salir de mi humilde casa y tener mucho dinero. Pero como dicen, todo se regresa. Él sufrió un accidente de auto y falleció, dejándole el dinero a su todavía esposa porque no habían firmado el divorcio. Así que ella fue a mi departamento y me sacó con unos policías. Además, me corrió de la empresa por obvias razones. Tomé mis pertenencias y fui a ver a aquel hombre con el que yo me sentía amada. Al llegar, una mujer abrió la puerta. Era muy linda y amable. Me dijo que él no estaba en casa, que había salido de viaje. Cuando ella hablaba conmigo, pude notar su vientre, el cual tenía varios meses de embarazo. Además, tenía un anillo de matrimonio en el dedo. Estaba triste, así que llegué a casa de mi madre. Dejé las cajas y le pedí asilo por unos días, mientras conseguía un trabajo. Ahí vi a Bárbara y Mirtala. Sus rostros cansados por los desvelos y el alcohol eran notorios. Yo me acerqué y les pregunté que cómo estaban.
Mirtala me dijo que muy bien, mientras tomaba un trago de cerveza, y Bárbara me dijo que su madre había fallecido y que estaba muy triste. Platicamos un rato y me disculpé. Tenía que arreglar mis papeles para buscar un empleo y después un lugar donde vivir. Porque claro está, jamás ahorré un solo centavo. Estuve buscando trabajo por un buen tiempo, hasta que logré conseguir un empleo en una empresa que se dedica a la importación y exportación. Ahí conocí a Leopoldo. Era un hombre tan desagradable. Siempre se me insinuaba, me decía que quería salir conmigo. Claro que yo lo rechazaba. Era un hombre que no tenía ni tanto dinero o futuro, y yo tenía muy en claro hasta dónde quería llegar. Pero algo me sucedió de la noche a la mañana. Empecé a verlo atractivo, por lo que le acepté su salida, y esa noche, no sé por qué razón, acepté tener relaciones íntimas con él. Si ni siquiera me agradaba su cuerpo, no me agradaba nada, pero sentía que no tenía voluntad ante sus peticiones. Empezamos a salir y al par de meses me mudé a su casa. No era ni lujosa ni grande, pero sentía que estaba feliz ahí. Un domingo por la tarde fuimos a ver a mi madre porque él me acompañó, y vi a Bárbara afuera lavando su ropa. Ella me llamó y yo me disculpé con Leopoldo. Él se adelantó a ver a mi madre y yo me quedé hablando con Bárbara. Me dijo que conocía a mi pareja, que lo había visto en varias ocasiones. Yo le cuestioné que en dónde. Ella me dijo que no me podía decir, pero que era muy mala persona, que debería de salir corriendo, que no me quedara con él. Yo le insistí. Le preguntaba que cómo lo conocía. Ella me dijo que en aquellas reuniones en la casa lujosa lo vio varias veces, que las cosas que hacía ahí eran atroces, además que pedía trabajos de brujería, que lo sabía muy bien ella porque había sido testigo de algunos rituales y que incluso tuvo que llegar a participar en algunos. Yo me reí. Le dije que estaba confundida porque él no tenía ni tanto dinero. Entonces Bárbara me dijo que posiblemente sí lo tenía, solo que no lo quiere demostrar. Esa noche cuando llegué a la casa estuve pensando en lo que ella me dijo, y mientras lo veía dormir a mi lado, decía que estaba feo, pero que algo me gustaba de él, que posiblemente me había hecho un amarre, como dijo mi ex vecina, y que estaba probando un poco de mi propia medicina. Al día siguiente me escapé de la oficina y fui a ver a la señora que me llegó a hacer los amarres. Le pregunté si me podía leer el tarot o leer el café o algo, porque tenía el sentimiento que me estaban haciendo un amarre y que estaba con mi pareja por esa razón. Ahí la mujer empezó a leerme las cartas y efectivamente me dijo que tenía un amarre muy fuerte con una entidad oscura, que la persona que lo hizo sabía muy bien de brujería. Empezó a decirme cosas de mi presente y algunas cosas de mi futuro, tan atemorizantes que al final le pedí que me hiciera una limpia o algo para que me pudiera despertar, que me pudiera quitar ese amarre y salir de la relación. Que lejos de sentir un amor como el que sentí por mi segunda pareja, sentía más bien como una desesperación. La mujer me dijo que empezaría a romper con aquel maleficio desde ese mismo día, pero que tenía que regresar varias veces más. Además, debería de salir de su casa y que consiguiera otro trabajo para no verlo, porque es fácil que pudiera recaer, ya que me podría poner algo en la comida o en las cosas de mi alrededor. Seguí sus instrucciones, sabía que era real porque tenía años de conocerla, y me fui a vivir con mi madre y renuncié al trabajo esa misma semana. Al día de hoy, Mirtala ya no vive en el edificio, se fue a vivir con un señor de la tercera edad. Bárbara se despidió de mí.
Me dijo que regresaba a casa con su papá y su hermanita, que buscaría un trabajo de medio tiempo y terminaría la escuela, que nunca es tarde para mejorar la vida. Yo encontré un buen empleo y me mudé a un pequeño departamento. Mi mamá vive conmigo. Estoy decidida a levantarme sola, ya no quiero hacer daño a los demás. Conseguiré la vida que deseo por mis méritos y abriré bien los ojos para cuando el amor llegue. Me arrepiento de mi segunda relación. Creo que lo que sentí por él fue amor de verdad, pero no me di cuenta por la avaricia. Y ahora tengo que cargar con ese arrepentimiento. Sin embargo, le deseo el bien y que esté feliz con su nueva familia. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?